Muy bien, 7 de la mañana con 40 minutos. Ya está anunciado, ya está dicho. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, ministro. Buen día. Buen día, Ramón, ¿cómo está? Fría mañana. Muy helado, con 2 Muy grados helada. amanecimos, Sí, 2 ya, grados, pero vamos a llegar a 22 de la oscilación térmica grande. sí. Así que a cuidarse, a vestirse en capas, como, A como vestirse en capa dicen. y tener cuidado con los cambios de temperatura. ¿Y usted con qué sabor de boca se quedó, ministro, con la movilización, el paro que tuvieron los profesores la semana pasada? Bueno, siempre amargo. Yo creo que perder clases, lo he dicho antes, no es algo agradable, no es algo positivo. Me parece que post pandemia, esto siempre ha sido así, pero post pandemia ha sido muy evidente que el recuperar la normalización de las clases, el asegurarnos que los niños vayan y cumplan con la jornada escolar, ha sido una de las garantías de la recuperación de aprendizajes que hemos tenido. O sea, Chile se ha recuperado relativamente rápido. Es más, incluso en cuarto básico logramos resultados históricos en materia de aprendizaje. Superamos el mayor puntaje conseguido en el ciclo de 20 años en el que llevamos. Entonces, obviamente que yo creo que no hay razones actualmente para llevar la situación a un paro, toda vez que estamos en una mesa de trabajo con los profesores que está en pleno desarrollo. Pero ellos señalan de que el avance en la ley corta es muy lento y que por lo tanto hay que presionar de esta manera para poder acelerar el Es que tranco. es el punto, po. A mi juicio no es una condición. A mi juicio hay una voluntad de parte del Ejecutivo de tener esta conversación con los profesores. Adherimos a una parte significativa de los puntos que están en la agenda. Estamos de acuerdo en los problemas de violencia, estamos de acuerdo en distintos aspectos que tiene la agenda, porque son 6 puntos, pero en realidad son como 25, porque cada uno se desglosa en varios. Y se está trabajando. La subsecretaria lleva una agenda de trabajo con ellos bien intensa. Y es más, y yo lo dije anteriormente, o sea, nosotros nos enteramos del paro de 48 horas en el minuto en que se estaba ingresando a la última reunión que se sostuvo. Es decir, la definición de paralización se tomó antes incluso de tener la última reunión de trabajo. Entonces ahí es donde uno, claro, entra en esta sensación de incomodidad, porque por un lado está el legítimo derecho a manifestarse en democracia, pero por otro lado está la banalización del instrumento de la movilización. Y no puede usarse para cualquier cosa, ni siquiera creo que sea legítimo para medir simplemente fuerzas. Me parece que es legítimo cuando efectivamente hay vulneraciones de derechos, cuando está en riesgo algo muy esencial, pero para demostrar fuerza en una negociación que está en pleno desarrollo y en la que ha habido voluntad de parte del Ejecutivo, me parece que no está bien. ¿Y usted cree que de parte del Colegio de Profesores no hay esa voluntad para sentarse? Que, por ejemplo, esta decisión ya estaba tomada, hubiese O sido sea, lo que hubiese le dicho antes para poder para... voluntad para sentarse ha habido, Ya. de hecho voluntad para dialogar ha habido, y creo que hemos tenido un buen entendimiento con el magisterio en este último tiempo. Nos permitió llegar, por ejemplo, a un acuerdo histórico con la ley de deuda histórica. O sea, algo que no había tenido resolución en más de 40 años, lo logramos resolver. Ujú. Eso devela la voluntad, yo en eso no me pierdo. Pero en este caso me llama profundamente la atención que se tomó una decisión, yo diría apresurada, y también yo diría un poquito mecánica, ¿no? Mecánica en el sentido de no haber esperado un avance mayor en una mesa de trabajo que aún le queda por terminar de resolver. Son muchos puntos los que se plantean, como usted dice, ¿no? Están agrupados en seis En 6 capítulos, capítulos, pero son muchas más. exacto, Pero hay una que es bastante evidente, ministro, que es el tema de la infraestructura, de los establecimientos, qué sé yo. Ayer nada más en la Tele nota, 13 sí, mostrábamos un colegio, que es el colegio, el Liceo Bicentenario, de Técnico Valparaíso. Bicentenario del Paraíso, con daños en filtración en los techos. Le llegaron a dejar un nylon y le dijeron que esa era como la solución. Se indignaron allí en el colegio por esa situación porque además llevan como 2 años. Entonces, cuando escucho del colegio de profesores que dicen que reconocen que hay disposición de ley, sí, que están trabajando, sí, pero que las soluciones son muy lentas, 2 años para ir a colocar un nylon parece lento. De todas maneras, mira, el caso particular yo lo conozco. La situación de Valparaíso en infraestructura yo diría que es la más crítica a nivel nacional dentro de lo que son las condiciones de los establecimientos educacionales. La, no es que no se haya hecho no es que no se hayan hecho inversiones, se han hecho y hartas. Se ha invertido probablemente mucho más que lo que se invirtió antes de que se traspasara ese servicio local. Pero evidentemente la envergadura de la crisis de infraestructura es muy grande. Y esto lo hemos dicho nosotros desde un primer momento. Mira, cuando llegamos el 2022 al gobierno, la situación era aún más compleja en materia de infraestructura, no solo en Valparaíso, sino que a nivel nacional. Luego de 2 años sin mantenimiento. O sea, baños que no estaban en condiciones de funcionar. Quizás antes de la pandemia estaban en condiciones, pero luego de 2 años sin uso y sin mantenimiento, no.
las cocinas, en fin. Se ha ido haciendo inversiones. En este gobierno hemos hecho la mayor cantidad de recursos de inversión en infraestructura de los últimos 3 gobiernos anteriores. Hemos superado los niveles de inversión en infraestructura escolar respecto a Bachelet 1, respecto a Piñera 1, Bachelet 2 y también Piñera 2. No lo digo para compararnos, lo digo porque efectivamente ha habido un esfuerzo, pero también hay que mirar que los sistemas de inversiones en el sector público son lentos. Muchas veces se asignan recursos y la ejecución la hacen los sostenedores, porque el Ministerio de Educación no es sostenedor, y luego de 2 años no se han ejecutado las inversiones y tenemos que empezar a recuperar recursos, lo que para mí es un dolor. Yo se lo he dicho muchas veces a los alcaldes, que me duele mucho cuando se tienen que rescindir los convenios, porque esos recursos se pierden. O sea, no es que vuelvan al presupuesto del Ministerio de Educación, lisa y llanamente se devuelven al fisco. Y son recursos que no se ejecutan y que podrían haberse ejecutado para mejorar las condiciones de infraestructura de los estudiantes. Y en el caso de los servicios locales tienen que pasar muchas veces por OMS, tienen que sacar el RS, ¿no? La resolución satisfactoria, que es un proceso lento, o a veces, a pesar de que tienen presupuesto de inversión en infraestructura, dada la magnitud de los problemas, les termina faltando y tenemos que empezar a inyectar recursos adicionales. Se está en ese proceso. Valparaíso es el territorio más complicado que tenemos en materia de infraestructura y eso es algo que está muy claro y estamos viendo ahora con la Dirección de Presupuesto todos los recursos que se van a seguir disponiendo para el segundo semestre, entre los cuales está obviamente los recursos para inversión de infraestructura y mantenimiento de las escuelas, que muchas veces ni siquiera es invertir para que la escuela sea una escuela nueva, simplemente es mantener las condiciones de habitabilidad óptimas, ¿no? Que los vidrios estén en condiciones, que las goteras de los techos estén tapadas, etcétera. Ministro, hay problemas entonces que son reales y que hay distintas percepciones de la velocidad de cómo se está ejecutando y los problemas que usted explica también que se tienen para poder ser más veloz. Pero esto genera estas situaciones, estos desencuentros, estas paralizaciones Molestia. y por lo tanto también hay molestias desde el ámbito político. Los diputados opositores, por ejemplo, están pidiendo que se les descuente hasta el último peso a los profesores que se plegaron al paro. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, el uso habitual y lo que ha estado aplicándose en general por los sostenedores es primero una decisión de los sostenedores. Me explico. El ministerio no establece los descuentos. El ministerio no les paga los sueldos a los profesores. Y la normativa que ha estado vigente a través de dictámenes de Contraloría que son del año 2013, si no me equivoco, es que con la planificación y programación de la recuperación de las clases se pagan los sueldos. Ahora, hay otros sostenedores que dicen, yo no voy a recuperar, aplico el descuento y se acabó. Por ejemplo, el caso del alcalde Renca, que hace un par de días atrás lo transmitía de esa forma también por la prensa. Entonces esto primero es variable y depende de cada sostenedor. Y la normativa vigente hasta ahora lo ha permitido y creo que estamos hoy día frente a una discusión con la Contraloría General de la República, me refiero a una discusión jurídica, no es de otro tipo, respecto a circulares que ha sacado en los últimos días por esta Ujú. movilización, que tienen que ser resueltos a la luz de los dictámenes que están vigentes, ¿no? Entonces hay un tema de interpretación jurídica que se está desarrollando para instruir también al sistema cómo tiene que proceder, sobre todo al sistema de administración pública, que es la que está sujeta a las regulaciones de la Contraloría General de la República. Ministro, ¿y a usted le preocupa el hecho que se puede tener distintas interpretaciones y discusión jurídica respecto de los alcances de una normativa, pero que, por ejemplo, del Colegio de Profesores hablen de una suerte de colusión de Contraloría para sacar este tema y colocarlo ya en el ámbito político? ¿Le parece conveniente? ¿No cree que enrarece mucho el ambiente? A ver, mira, yo creo que el presidente del Colegio de Profesores tiene un rol, y yo creo que hay que entenderlo en ese rol. A mí no me corresponde entrometerme en los diseños de cualquier organización vinculada al área de educación porque hay autonomía. No opino sobre las decisiones de los asistentes de la educación, no opino sobre las decisiones de los jardines infantiles, de las trabajadoras. Sí discutimos y harto, ¿no? Eh, yo no sería tan audaz porque por otro lado la Contraloría tiene un rol. A mí no me corresponde opinar sobre las decisiones de la Contraloría, a mí me corresponde acatarlas como ministro de Educación. Lo importante es que sea clara en las instrucciones y en las interpretaciones de la normativa educacional. Hasta ahora tenemos un dictamen del 2013 que señala una cosa diferente. Y por otro lado, el legislador tiene todo el derecho de presentar proyectos de ley.
Yo puedo estar en desacuerdo con lo que presentan. Ujú. Y sin duda que prohibir la movilización, eh, por principio, ¿no? Yo creo que es algo muy riesgoso y que atenta contra la democracia. Al mismo tiempo creo que el uso eh, irracional o el uso sin sentido de la herramienta de la movilización también pone en riesgo la legitimidad de la herramienta en un Estado de Derecho. Creo que hay que combatir las dos posiciones. Yo lo he dicho, la banalización por un lado el uso de la herramienta de la movilización, pero por otro lado irnos al extremo de prohibir cualquier expresión de movilización, porque finalmente, insisto, en un Estado de Derecho eso es algo bien esencial, ¿no? Que la posibilidad de manifestar esa opinión contraria al status quo o a las políticas educativas o a cualquier tipo de política en cualquier sector, no solamente en educación. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado, es una herramienta de última ratio que yo insisto, incluso a través de esa herramienta se ha conseguido mucho avance en materia educativa, en materia de legislación educativa, en materia de políticas educativas. O sea, lo digo de otra forma, hoy día no tendríamos una carrera docente que establece mayor proporción de horas lectivas, o sea, de horas no lectivas para los profesores. No tendríamos una carrera docente que establece que la profesión docente es exclusivamente eh, una carrera formadora, o sea, que se forma en educación superior. No tendríamos una carrera docente que establece que la carrera de pedagogía es la única, junto con medicina, que debe tener obligación de acreditarse. Eso fue fruto de la movilización de los profesores. A mí me tocó verlo desde el Ministerio de Educación, ¿no? Donde presionaron y obligaron a la política pública a tener que replantearse un diseño de la ley. Y creo que tuvimos una mejor ley. Y aún así quedan muchos desafíos pendientes. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Y no poner en riesgo primero a los estudiantes. Creo que eso es un valor que no se puede transar. Pero por otro lado tenemos que tener cuidado de irnos de bandazo como sociedad y empezar a prohibir algo tan esencial en un Estado de Derecho como es la posibilidad de manifestarse. A propósito de desafíos, ministro, uno de los importantes de esta administración es poder sacar adelante el nuevo financiamiento de la educación superior y terminar con el CAE, ¿no? Sí. Eh, ¿Usted cree que hay tiempo, como dice coloquialmente, hay agua en la piscina para poder sacar un proyecto tan ambicioso como ese en los tiempos que van quedando? Mira, yo creo que tenemos tiempo, pero evidentemente se acaban, ¿no? La coyuntura electoral es un elemento, un hito que nosotros no podemos soslayar en la planificación legislativa, pero también creo que las cosas se precipitan una vez que logramos acuerdos, ¿no? Eh, por eso es que los tiempos legislativos no son estáticos, no son cronológicos, no es que a uno le queden tantos meses de trabajo legislativo. Cuando ya logramos encontrar el punto de acuerdo, las cosas se tienden a acelerar. Por ejemplo, el proyecto de deuda histórica, con la complejidad que tenía, lo sacamos en un mes, completo, digamos, totalmente tramitado. Eso porque logramos construir ese acuerdo. Y eso ha pasado varias veces. Ahora en el FES, yo diría que todavía hay una maduración que hacer, sobre todo en los aspectos críticos que hemos identificado en la discusión, que tienen que ver con el financiamiento y la sostenibilidad financiera de las instituciones, por un lado, y en la flexibilidad en el uso del instrumento por parte de los estudiantes, sobre todo lo que tiene que ver con el tope de las contribuciones, ¿no? ¿Cuántas veces voy a pagar lo que me costó la carrera, por decirlo de alguna forma? Ujú. Todo esto tiene matices, sin duda. Yo creo que efectivamente frente al punto de la estabilidad financiera de las instituciones hay que resguardar aquello y la calidad, pero al mismo tiempo hay que reconocer que cuando hay un sistema con altos subsidios públicos, no tener ningún tipo de regulación es simplemente insostenible, ¿no? Y eso no es atentar contra la autonomía de las instituciones, eso es resguardar el buen uso de los recursos públicos, porque al final del día son recursos públicos. Muchos rectores no lo interpretan de esa manera, por lo ven al revés, dicen que, ok, regulando los aranceles de alguna manera y controlando estos gastos, al final, en la práctica sí, lo que sucede es que pierden autonomía. Yo tengo una opinión distinta y creo que hay muchos rectores que también coinciden con esa otra opinión, ¿no? O sea, hay de las dos posiciones. Yo creo que la autonomía de una universidad o de una institución de educación superior es algo, a ver, es algo sagrado, lo voy a poner en esos términos. También creo que la salud de una democracia se evidencia en cuánta autonomía tienen sus instituciones de educación superior, que es donde se produce el pensamiento crítico, el pensamiento diverso. Eso es algo que históricamente siempre ha habido que resguardarlo, desde que nacieron las universidades en la Edad Media en adelante. Pero, al mismo tiempo, creo que no es igual decir que hay una intromisión en la autonomía de las instituciones cuando existen regulaciones, sobre todo cuando pasan varias cosas. Primero,
el subsidio público al financiamiento es gigantesco. O sea, el aporte que hace el Estado a la institución de educación superior, pública y privada, es muy alto. Chile tiene los aranceles más altos de la OCDE. Estamos hablando de que solo está superado por Estados Unidos, Inglaterra y creo que Irlanda, ¿no? O sea, aranceles muy, muy, muy altos. Pero los niveles de ingresos que no son equivalentes a los de esos países. Por otro lado, los aranceles en Chile en los últimos años, en las últimas décadas, ha crecido exponencialmente. Más de un 40% en los últimos 10 años, si no me equivoco. Entonces, creo que efectivamente las regulaciones tienen que ver con resguardar una cierta racionalidad en la inversión de los recursos públicos. ¿Por qué estamos haciendo esta reforma del financiamiento de la educación superior? Por varias razones, pero una de ellas, la más importante seguramente, o una de las más importantes, es que para el fisco hoy día esto representa una carga que en el mediano plazo es insostenible Y que solamente puede crecer. y que solamente va a crecer. O sea, si no hacemos nada, va a crecer. Por eso es que tenemos una responsabilidad en múltiples dimensiones. La social respecto a quienes están endeudados y no pueden salir de eso. Y creo que además considerar que resolver ese problema también significa para el Estado recaudar recursos que hoy día no está pudiendo recaudar con los morosos, que es una deuda incobrable. Por otro lado, está el problema de la sostenibilidad financiera de la institución y espero que encontremos una respuesta que deje contento a la mayor parte. Dejar contento a todos no creo que sea posible. Y por otro lado, resolver el problema fiscal. Mira, recién hablábamos de la infraestructura escolar. O sea, la cartera hoy día no tiene por dónde crecer. Como Ministerio de Educación llegamos a un cierto tope, ¿no? El gasto en educación significa o representa un 20% del presupuesto de la nación. Junto con salud somos los ministerios que tenemos más presupuesto. Eh, Representamos ya casi más de un 6% de nuestro Producto Interno Bruto. Son 17 billones o un poco más de 17 billones de pesos. Billones, es decir, millones de millones. Por lo tanto, hoy día el sistema de financiamiento de la educación superior actual nos está comiendo cualquier posibilidad de inyectar recursos a la educación parvularia o a la educación escolar. Bueno, justamente cuando se escuchan muchas críticas respecto de que el foco de la educación en nuestro país está en la educación superior y no necesariamente en los recursos en el sector inicial, entonces la respuesta es, bueno, tenemos que regular lo que se está Lo superior, gastando en lo sí, superior para poder destinar estos absolutamente. recursos para acá. Esa es la lógica. O sea, esa es una de las lógicas. Ya. Porque como te decía, el objetivo son múltiples, ¿no? El objetivo, por un lado, es resolver la deuda para los estudiantes, pero también para el fisco, porque el fisco está comprando créditos, ya ha comprado créditos que no vuelven, Ujú. no retornan, por tanto son activos tóxicos. O sea, el Estado tiene una cantidad de recursos comprados de créditos que ha tenido que ir a recuperar de la banca, producto del aval del Estado, pero no vuelven, no retornan al Estado, porque las personas no lo están pagando. Entonces, por un lado tiene que ver con recuperar recursos, pero por otro lado tiene que ver con racionalizar la inversión de recursos que está haciendo hoy día en el sistema de financiamiento. Es una condición sine qua non, una condición necesaria. Si no abordamos ese problema, no tenemos cómo inyectar recursos al resto del sistema. Y te lo digo por lo siguiente. Educación superior representa un 22% del presupuesto de la cartera de educación, donde el 75% de esos recursos son solo financiamiento y transferencias por aranceles. Estamos hablando de gratuidad, becas y crédito, donde está el CAE, donde la mayor parte es el CAE. Estamos hablando de que ya nos aproximamos rápidamente a 1 billón anual de recursos que se tienen que invertir en el CAE. En el caso de educación parvularia es un 8%. 8. Entonces hay una asimetría que es Ya. evidente. Ahora, el ahorro o lo que representa a largo plazo, los ahorros que estamos proyectando con FES, no solamente te permiten pensar en inyectar recursos en educación parvularia para cerrar brechas que son brutales. O sea, toda la investigación comparada dice que el mejor peso invertido es el peso que se invierte en Así la es. educación inicial. Entonces, hagámoslo. Pero hoy día no tenemos de dónde sacar recursos. Y por otro lado, también hay que fortalecer la investigación. O sea, los recursos para el Ministerio de Ciencias quizás deberían aumentar también. ¿De dónde salen todos esos recursos? Bueno, lo que estamos diciendo es ahorremos y redistribuyamos. Un minuto para terminar, una última consulta, aparte de esto, que el tema de la violencia preocupa muchísimo también, ¿no? Y por lo tanto se vuelve a instalar aquello que ha sido reiterado de incluso la necesidad de colocar ciertos detectores de metales en los colegios. ¿La opinión del ministerio sigue siendo contraria respecto a aquello? No es contraria. De hecho, yo lo he dicho varias veces, nosotros estamos abiertos a tener esa discusión. Hoy día mismo tenemos reunión con la Comisión de Seguridad, donde se está discutiendo un ¿Ya? proyecto de ley al respecto. Lo que hemos dicho nosotros es que hay que hacer este debate completo.
la solución mágica no existe y que plantee una solución mágica o venga a decirnos que hay una solución mágica, yo por definición voy a dudar de eso, ¿no? Ya se ha cometido ese error en otras ocasiones respecto a la violencia en las escuelas. Por ejemplo, en su minuto se dijo que aula segura era la solución. Yo no creo que haya que eliminar aula segura. Lo que sí creo es que es evidente que no ha sido la solución. No hay un periodo en el que se haya expulsado o cancelado la matrícula a más estudiantes que en estos últimos 3 o 4 años. Si antes eso ocurría en una frecuencia de 600, 700 casos anuales, me refiero al 2019, ¿Ya? hoy son cerca de 2.500. Entonces, no hay una época, un periodo, a diferencia de lo que tratan de sostener algunos parlamentarios de oposición, no hay un periodo en el que se haya aplicado más la causal más drástica que tiene el sistema, que es la expulsión. Y sin embargo, los indicadores señalan que todo va empeorando, ¿no? En el caso de la detección de metales, sin negarnos al uso de tecnología para la seguridad, que yo creo que eso es algo que hay que hacer, me parece que la pregunta es, primero, ¿cuál es el rol que tiene el sistema educativo y cómo lo enfrenta? Y luego, ¿cuáles son las medidas más adecuadas? Y todo indica, la evidencia al menos, que los detectores de metales no resuelven el problema. Entonces, no hay un problema ideológico o de principios, hay un problema de lo práctico que significa el uso de esta herramienta, el costo que tiene no solo instalarlo, sino que además mantenerlo, y cuáles son las implicancias desde el punto de vista operacional para el sistema, asociado a el efecto que esto va a tener en el control de los problemas de violencia. Por ejemplo, en el caso de San Pedro de la Paz, los chicos atravesaron la cerca perimetral, no entraron por la puerta principal. Un detector de metales no habría impedido que el asunto que ocurrió no se hubiese dado. O sea, lo habría ocurrido de todas maneras. ¿Qué es lo que nos decía la comunidad? Nosotros no queremos pórtico. Yo estuve con ellos. Estuve el día siguiente con ellos allá en San Pedro de la Paz, me reuní con toda la comunidad educativa. Lo que decían, nosotros no queremos pórtico, lo que queremos es que nos suban el cerco perimetral. Lo que queremos es que iluminen el sector. Lo que queremos es que haya un trabajo más dedicado a la escuela con otro tipo de acciones que son de educación integral. Lo que queremos es que vean el problema de seguridad en el barrio, que es mucho más grande que la educación. Lo que nos decían es, esto lo estamos viendo venir y hoy día llegó a la escuela, pero antes estaba pasando en los CEFAM, antes estaba pasando en los territorios, en cualquier otro tipo de lugar. Lo leía el fin de semana, a partir de una entrevista a un director de un establecimiento educacional, Roberto Bravo, que decía, se cruzó una gran línea roja, que es que estos tipos de violencia se llevaron adentro de la escuela. Pero no es que no estuvieran ocurriendo. En la mañana antes de salir, estaba mirando las noticias y mostraban el caso de un partido de fútbol amateur donde un jugador saca una pistola en medio del partido, en una riña. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Cómo se están resolviendo los conflictos en nuestra sociedad? Los valores de la narcocultura o del crimen organizado están penetrando mucho más allá de el radio de influencia directa que el narco tiene, ¿no? ¿Y cuáles son los determinantes sociales que también están detrás de esto? Muchas veces los jóvenes buscan salidas más rápidas, rentabilidad económica a bajo costo, digamos. O sea, ¿para qué voy a estudiar si me vinculo con el narco y puedo ganar 10 veces lo que ganaría siendo profesional sin el costo que eso implica? Entonces, me parece que es necesario que hagamos una discusión más amplia, por eso es que hemos estado conversando con distintos actores, entre ellos la Iglesia, porque creemos que hay que recuperar los territorios. Muy bien, ministro Nicolás Cataldo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta Muchas mañana gracias, y poder Ramón. repasar varios temas que son de interés, obviamente. Que esté muy Muchas bien, gracias, buen día.